Scott Pilgrim, la película versus el anime versus el cómic. Tres versiones de la misma historia, pero cada una es una experiencia totalmente distinta. Imagina que para salir con el amor de tu vida, primero debes enfrentar a todos sus ex en una pelea a muerte. ¿Aún lo harías? Con esa premisa, buena música y una sobredosis de estilo inspirado en juegos retro, nació Scott Pilgrim. Lo que empezó como una saga de cómics en el 2004 se convirtió en una película de culto en el 2010 y en un anime de Netflix en el 2023. ¡Y un videojuego! Sí, ya lo sé. Un caso único donde todas las versiones se han hecho con pasión, creatividad y la participación del autor original Brian Lee O'Malley. ¡Hasta el videojuego! Sí, ya lo sé. ¿Cuáles son las diferencias más importantes? Scott ¿es un personaje tóxico o incomprendido? Vamos a medir su moral con este simpático grafiquito. Y también analizaré el mensaje más profundo que se esconde entre tanta acción y comedia. Además, gracias al increíble trabajo de mi gran amigo y editor Abraham, animamos las secuencias más importantes del cómic desde cero. Este video viene con motion comic incluido, nos pasamos de ambiciosos. Todo eso y más en este video. Primero les voy a contar la historia principal basándome solo en la película de Edgar Wright. ¿Por qué? Pues porque esa es la joyita que me introdujo a este mundo y marcó mi adolescencia. Y bueno, también la versión más resumida de las tres. ¡Y el videojuego! Ya, ok, dejen su like si quieren que también lo juegue en un directo. Es la única adaptación que me falta. Ahora sí, arranquemos con el video. La película empieza conociendo a Scott y sus amigos. Ellos tienen una banda con temazos como este. La verdad recuerdo haber descargado un par de sus canciones en mi MP3. Nostalgia adolescente activada. Sex Bob-omb está conformada por Steven Stills, el vocalista neurótico, Kim Pine, la baterista estoica, y el joven Neil, que en realidad no es parte de la banda, solo vive ahí y juega videojuegos todo el día. Pero nuestro héroe que toca el bajo es Scott Pilgrim. ¿Y cuál es nuestra primera impresión de él? Pues está saliendo con una menor de edad. Maravilloso. Scott, if your life had a face, I would punch it. Yeah. Scott tiene 22 y su novia Knives tiene 17. Menos un punto de simpatía. Kim y su hermana Stacy lo critican justamente, pero él prefiere ignorarlas. Al menos no han hecho nada ilegal. We almost held hands once, but then she got embarrassed. Por otro lado, comparte su apartamento con Wallace. Y por compartir me refiero a que está de colado durmiendo en la misma cama que él y su novio. O novios. Wallace paga por todo, así que no se puede quejar. Nuestro héroe es muy flojo para buscarse un trabajo. Menos 2 en simpatía. You're too good for him. Run. Se nota que solo sale con Knives porque es una fangirl que lo adula todo el tiempo. Sorry, you were saying about me? Menos 3 en simpatía. Un día, Scott tiene un sueño extraño donde ve a una chica de cabello rosa y a la mañana siguiente, ahí está, la chica de sus sueños, literalmente. Así que se obsesiona con ella. You know this one girl with hair like this? Claro, ella es Ramona Flowers, todos la conocen. Más un punto por su talento artístico, pero se lo quitamos por tratar de ligar con otra chica cuando tiene novia. Ahora pongan atención al manual de supervivencia romántica de Scott. Cómo conseguir una cita con la chica de tus sueños en 3 simples pasos. Paso 1. Rompe el hielo. Hey, you know Pac-Man? I'll leave you alone forever now. Thanks. Paso 2. Stalkéala y averigua dónde trabaja. ¿Hace deliveries? ¡Genial! Pídete algo y espera que llegue a tu puerta. Pero asegúrate de que sea algo cool, ¿no? Como una almohada de anime. Paso 3. Well, you should break up with your fake high school girlfriend. ¿Qué? ¡No! Paso 3. Recibe tu pedido e invítala a salir. No. Si te dice que no, solo cuéntale que estás obsesionado con ella, no dejas de verla en tus sueños y básicamente no tienes dignidad. If I say yes, will you sign for your damn package? Ahora sí, tienes una cita, pero con tu psicólogo, porque no hay forma de que esto funcione en la vida real. Scott sale con Ramona a hablar de cualquier cosa menos Pac-Man. Y como se están congelando, ella lo invita a su casa para entrar en calor con un tecito y una sesión de besos. Eso fue rápido. Menos 1 en simpatía por infiel. Ambos pasan la noche juntos, pero sin escalar a nada más que besitos. Luego, Scott le invita a su tocada de esta noche, pero como es un imbécil, se olvidó de que también venía Knives. ¿Cómo saldrá de esto? Se va corriendo, claro que sí, ahí va nuestro héroe. Esta es una noche importante, la batalla de las bandas. Si ganan, podrían conseguir un sello discográfico, pero primero deberán superar a Crush and the Boys. Thank you. Esa es toda la canción. Están acabados. ¡Sálvalos, Kim!
Knives se desmaya de la emoción, Wallace le hace ojitos al novio de Stacy y la canción es interrumpida por... Matthew Patel. ¿Quién? Didn't you get my email explaining the situation? Lo siento, manito, debe estar en spam. Se trata del primer exnovio malvado de Ramona. 3, 2, 1... Well, Pero Scott se cansa del tipo y lo derrota con un golpe final. Ganando unas moneditas extra que solo le alcanzan para el micro de regreso. Sex Bob-omb gana la primera ronda por default. La otra banda fue aniquilada. Wallace se queda con el novio de Stacy, Knives se queda inconsciente y Ramona se va con Scott para darse un besito. ¿Qué importan los exnovios malvados si podemos darnos besitos? Scott regresa feliz porque su vida es un capítulo de Seinfeld. Hasta que Wallace lo devuelve a la realidad. Tienes que terminar con Knives ahora o si no yo mismo se lo contaré a Ramona. But it's hard. Ya me cansé de quitarle puntos, ustedes saquen la cuenta. Are you even allowed to date outside your race? Agreguemos racista a la lista. Knives le confiesa que lo ama, así que naturalmente Scott le termina ahí mismo y se va, rompiéndole el corazón. Pero ¿a quién le importa si ya tiene una nueva novia? Eres basura, Scott, no mereces compartir el mismo nombre que el cachorrito. Es Scott, el cachorrito. Ramona se pinta el cabello de azul y Scott se vuelve loco. Ah, es espontánea y yo no, mi cabello está largo, ¿no? Ah, mi ex me terminó porque tenía el cabello largo, ayuda. It was a mutual thing. It wasn't. Para olvidarse de su ataque de ansiedad, van a ver cómo graban una película en la ciudad. El problema es que el protagonista es Chris Evans, el segundo ex de Ramona. ¿Saliste con el Capitán América? Tú saliste con la Capitana Marvel. Lucas Lee es un skater y actor de pelis genéricas de acción con mucho carisma, tanto que no necesita pelear. Manda a su equipo de dobles a hacerlo por él. Pero cuando Scott los vence a todos, la verdadera batalla comienza. Una batalla muy corta ya que Scott lo desafía a hacerse unos truquitos de Tony Hawk. Wow. Y así se mata solito. Quedan 5. Aunque Ramona se fue sin decir nada. Scott está confundido y no sabe qué hacer, como siempre. Entonces Wallace le recuerda que si algo vale la pena hay que luchar por ello. Y le aconseja que le exprese sus sentimientos. Dile la palabra con L. Lesbian? La otra. Loquita. Love, tarado, dile que la amas. Además necesito que te mudes de una vez. De pronto, Knives toca el timbre. Hola, ¿está Scott? You know what? He just left. Scott se va por un cafecito donde se sorprende con Ramona, y por si no había suficiente drama, también aparece su ex, Envy Adams, la famosa vocalista de Clash at the Demon Head que lo invita a su concierto. You should so totally come. Ella es una tóxica que lo dejó por el bajista de su banda, Todd, que por cosas de la vida y el guión, también es el tercer ex de Ramona. ¿Saliste con el Superman más olvidable de todos? Scott no puede huir esta vez porque Sex Bob-omb aceptó presentarse de teloneros, y la verdad, les conviene, solo tienen una fan. Lástima que está completamente loca. Knives se pinta el pelo como Ramona y la confronta en el baño. Entonces descubre que ella salía con Scott. Recién te enteras, Ramona, lo besó en tu cara. How old is she? Mierda, ¿qué digo? Lo tengo. I gotta pee on her. I gotta pee. Bien jugado. Aunque yo hubiera elegido la historia de Pac-Man o que tiene 40. El show empieza con una de mis canciones favoritas, Black Sheep, cantada por la misma Brie Larson. Escena icónica con un temazo de Metric que se convirtió en un éxito indie. Al terminar la canción, Envy los invita al backstage para seguir jugando con sus mentes. Pero como Knives está colada hablando sin parar, bueno. Todd la golpea tan fuerte que le saca el tinte del cabello. I'm not afraid to hit a girl. I'm a rockstar. Scott tuvo suficiente, enfréntalo, dile lo que es en la cara. You cocky cock! Es una forma de decirlo. Scott da el primer golpe, pero entonces descubrimos que Todd es vegano. Y en esta realidad, eso significa que tiene poderes psíquicos. Being vegan just makes you better than most people. Bingo. ¿Cómo le ganas a un tipo con telequinesis? Solo hay una forma. Sounds like someone wants to get funky. ¡Oh sí! ¡Es Funky Time! Todd gana la batalla de bajos y se pone en modo Saiyajin. En eso, Scott le invita un vasito de café con leche de soya. Ya sabes, en honor a mi muerte. Ah, pero no contaba con que Todd también lee mentes. Sabe que se trata de una trampa y uno de los vasos tiene leche entera. Me tomaré el de soya, capullo. Enhorabuena, tío, pero ese no es el de soya. Solo estaba pensando en que sí lo era. ¿Qué? Freeze! Vegan police! Vegan police!
La policía vegana le quita sus poderes por ingerir un producto lácteo a... Así es la ley, no la cuestionen. Todd está acabado. Ahora quedan 4. Después del concierto, el grupo se va al after party. Scott está irritado por los exes de Ramona y se queja de todo. ¿Por qué son tan malos? Ella responde que ninguna relación acaba limpiamente, alguien siempre sale lastimado. Entonces le pregunta por sus propios exes. Aquí se refuerza la idea de que Scott no tiene responsabilidad afectiva. Piensa que todo bien con Knives ya que ahora sale con el joven Neil, cuando es obvio que solo lo hace para sacarle celos. Piensa que todo bien con Kim porque resulta que también salieron en secundaria, pero no se acuerda de nada de la relación. Se queja del pasado de Ramona como si él no tuviera uno. De pronto, ¡pum!, aparece la cuarta ex, Roxy, y esta vez Ramona entra a la pelea. Con ella no hay mucha historia. Ramona revela que su punto débil es la parte de atrás de su rodilla, así que con un toquecito... Quedan 3, pero Scott sigue enojado y el alcohol saca lo peor de sí mismo. Is there anyone at this party that you haven't slept with? Menos 10 puntos de simpatía. ¡Qué imbécil! Ramona se ofende con su comentario y se va. Just another evil ex waiting to happen. Duro pero cierto. Scott se queda solo, sin embargo la pelea no ha terminado. Los siguientes exes en la lista son los gemelos Katayanagi, y ellos también son la próxima banda a la que deben enfrentarse. Para hacer las cosas más tensas, Ramón está en ese concierto con un chico, su ex número 7, Gideon. ¡Que empiece la batalla de las bandas! Los gemelos atacan con una música tan potente que manifiestan dragones, pero Sex Bob-Omb contraataca con su propia bestia beat, un yeti gigante que los destruye a ambos con el poder del rock. Seguidamente, Scott consigue una vida extra al tomar valor para hablar con Ramona. Le pide perdón y le confiesa su amor. Because I'm in lesbians with you. No, Scott, la cagaste de nuevo. Ramona también tiene algo que decirle. That we have to break up. Gideon ha vuelto a su vida. No solo eso, también le hace un contrato a su banda, pues resulta que él era el productor de la discográfica. Scott lo rechaza, así que el joven Neil toma su lugar, dejándolo sin nada. Solo, deprimido, bueno, al menos tiene dónde dormir. Con hombres desnudos, genial. Pero ahora ni eso, porque Wallace lo está botando de la casa. De repente recibe una llamada de Gideon. Lo está invitando a una tocada de Sex Bob-Omb de la forma más condescendiente posible. Así que Scott se cansa de sufrir y decide ir a enfrentarlo. ¡Corre montaje! No, yo también me tardo un poco con eso, la verdad. Hay que hacerle doble nudo para estar seguro, ¿no? Antes de salir a la calle. Scott llega al club de Gideon y lo desafía a una batalla. ¿Para qué, amiguito? ¿Por qué quieres pelear? Because I'm in love with her. Scott earned the power of love. Finalmente sube de nivel. No sabía que el poder del amor venía con espada incluida. Scott derrota a los minions de Gideon uno a uno con ayuda de este doble de acción hasta llegar al jefe final. Pero aún no tiene la fuerza suficiente. En eso regresa Knives a salvarle la vida, pero su verdadera enemiga es Ramona. Pelea por aquí, pelea por allá, hasta que Scott las detiene y se revela la verdad. Le fue infiel a ambas. Scott ha muerto a manos de Gideon. Es el fin. En eso, despierta en un sueño, se encuentra cara a cara con Ramona y ella le explica que no puede sacar a Gideon de su mente. Literalmente. That is evil. Se despide de Scott y desaparece. Aunque aún le queda una vida, tiene otra oportunidad para hacer las cosas bien. Checkpoint y de regreso al club. Aquí no pierde el tiempo y se disculpa con Kim. I'm sorry about me. Más 1 de simpatía por finalmente pedirle perdón. Ahora vamos con Gideon. ¿Quieres pelear conmigo por ella? No, I want to fight you for me. Scott earned the power of self-respect. Más 1 por recuperar su dignidad. Espadazo de amor propio. Luego confiesa que le fue infiel a Knives y a Ramona, pero esta vez asume la responsabilidad de sus acciones. Más 1 punto. So are we all good? ¿Cómo que ya estamos bien? Devuélveme ese punto. No basta con pedir perdón, no es tan fácil, Scott. Never felt better. O supongo que sí. No me gusta lo rápido que se resolvió esto. Reaccionan como si se estuviera disculpando por robar un chicle de la bodega, pero bueno, la pelea no ha terminado. Gideon hace el jutsu de la espada pixeleada, Knives y Ramona se unen en modo cooperativo, que empiece la batalla final. Hasta que dejan a Gideon en su punto más crítico. Ya sabes qué hacer, acábalo, Scott. Y
Y así Scott venció a la Liga de los 7 exes malvados. ¿Pero puede vencerse a sí mismo? En un giro de último minuto aparece la manifestación de todos sus puntos negativos. Una batalla decisiva que debe asumir solo. Solo round. Por suerte se llevan tan bien que al final quedan para ir a comer juntos unos taquitos un día de estos. Bueno, ya se aceptó a sí mismo, supongo, con todo lo bueno y lo malo, aunque lo malo pese más. Al terminar, Ramona ve que Knives y Scott tienen química, así que se va. Desea empezar una nueva vida. No quiere que más personas salgan lastimadas por su culpa, pero Knives finalmente lo supera y le da su bendición. Ve por ella, tigre, es la chica de tus sueños. You wanna come with me? Maybe we could try again. Toma mi mano. Vamos juntos hacia el futuro, hacia lo desconocido. Y listo, eso fue Scott Pilgrim, la película. Esta película es genial, captura la etapa transitoria entre la adolescencia y el inicio de los 20s con mucho humor y un estilo que representa a su generación. Combina la cultura geek de videojuegos con la movida de música indie alternativa, creando una identidad muy especial. Y puedes sentir el entusiasmo de todo el elenco en pantalla. Todos son perfectos para sus papeles, su carisma es contagioso. La dirección y edición dinámica de Edgar Wright fue clave para darle vida a esta historia, en especial su atención a las transiciones creativas que entrelazan una escena con otra a la perfección. Scott, what? Inspirándose en recursos de cómics, animes y videojuegos, Wright construye un lenguaje visual vibrante, sumado a su propio estilo que ya venía trabajando desde Shaun of the Dead y Hot Fuzz. Me encantaría dedicarle un video a la trilogía Cornetto, es épica. El director ha mencionado que pensó en la película como si fuera un musical, solo que en lugar de que los personajes detengan la historia para cantar, lo hacen para pelear. Aunque curiosamente, las peleas con los exes no son el foco principal de los cómics, sino las relaciones y el desarrollo hacia la madurez de Scott. Edgar Wright los descubrió desde que salió el primer libro y al instante se vio interesado en dirigir su adaptación al cine con la colaboración del autor Brian Lee O'Malley. Es solo que la historia aún no estaba terminada. El primer borrador del guión se completó cuando solo habían 2 volúmenes publicados de 6. Así que el cómic y la peli se fueron creando en paralelo hasta el 2010, año donde estrena la película casi al mismo tiempo que el último libro, lo que explica mucho, como el extraño final original donde Scott se queda con Knives. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Ahora que ya recordamos la historia básica de Scott Pilgrim, vamos a comparar las 3 versiones y analizar sus diferencias. Primero, hay que destacar un detalle importante. La película de Edgar Wright es una adaptación directa de los cómics, pero el anime no, a pesar de que eso parecía por los trailers. Todo transcurre relativamente igual hasta la primera pelea con Matthew Patel. Luego de una secuencia de animación increíble, Matthew da el primer golpe y... ¿Qué? ¡Corre créditos! Sé que hago esta broma muy seguido en mis videos, pero esta vez va en serio. Así termina el primer episodio, ni él mismo se lo puede creer. Desde este punto, Ramona se convierte en la protagonista para descubrir el misterio detrás de la muerte de Scott y enfrentar su propio pasado. Es un giro inesperado que da origen a una nueva historia con los personajes que ya conocemos. Lo genial es que trajeron de vuelta a todo el elenco de la película para hacer las voces. Resulta que se la pasaron tan bien durante el rodaje de Scott Pilgrim que hasta ahora seguían en contacto en un grupo de email, y cuando Edgar Wright les escribió para ver si alguien estaba interesado en retomar su papel, todos respondieron y aceptaron en menos de 3 horas. Pero bueno, muchas referencias del anime no se entienden sin los cómics o la película. Así que volvamos al inicio. El primer acto se mantiene bastante fiel en todas las versiones, incluso con algunos diálogos al pie de la letra. Hasta las locaciones de la película son idénticas, pues los dibujos del cómic se inspiraron en lugares reales de Toronto. Así que veamos los primeros puntos de comparación. Cabe mencionar que los cómics transcurren durante el periodo de un año, incluso vemos el cumpleaños de Scott, mientras en la película y el anime parece que solo han pasado algunas semanas. Empecemos con la relación entre Scott y Knives. La primera línea del cómic y la película es... Scott Pilgrim was dating a high schooler. Así nos queda clara su inmadurez problemática desde el inicio. Vemos que tienen un par de citas juntos y solo sale con ella para pasar el rato porque todo es muy simple. Mientras ella es su fan enamorada que lo llena de halagos. Más razones para demostrar que Scott no tiene responsabilidad afectiva y eso es algo que deberá aprender a cambiar a lo largo de la historia. En el anime su relación con Knives queda en segundo o hasta tercer plano, no se le da tanta importancia como antes. She's not really my girlfriend. Es más, no tienen ni una sola conversación juntos en el primer
primer episodio. Como Scott desaparece casi toda la serie, recién se habla con Knives en el penúltimo episodio, y solo es para disculparse. El problema es que nunca desarrollaron su relación en esta versión de la historia, y su disculpa no se siente muy genuina. Apparently a 23-year-old dating a high schooler is frowned upon by society. Sé que se toma un poco la broma, pero se está disculpando por consecuencias externas, porque la sociedad lo ve como algo malo, no porque él ha reconocido su error por su cuenta. Y no me gusta esa resolución. En el cómic y la película, Knives se queda obsesionada con Scott luego de que él rompa su corazón. Trata de sacarle celos, le echa la culpa a Ramona y se pelea con ella. No concibe la idea de que Scott pueda hacerle daño hasta que descubre que le fue infiel. Y la infidelidad de Scott es otro punto que quiero analizar. En la película, Scott se lo confiesa a ambas en la pelea final y lo perdonan al instante. En el anime, ambas se enteran durante su ausencia. Knives es afectada, pero tampoco tanto. Se une a la banda y se ve más feliz rockeando sin Scott. Mientras Ramona casi no tiene reacción. Oh, Scott. Nunca habla con Scott sobre ello. Por el contrario, en el cómic es un punto de quiebre muy importante en su relación. Knives se entera en el volumen 2 por su cuenta, pero aún así sigue obsesionada con él. No sabe cómo lidiar con sus emociones. Con el tiempo empieza a asimilar la realidad y en el volumen 5 ella es la que se lo cuenta a Ramona. Esta revelación le choca bastante. Al inicio no dice nada, no quiere afrontarlo, pero se aleja de Scott y le pide un espacio. Así que dejan de vivir juntos por un tiempo. En una conversación casual con Kim donde les cuenta que el chico con el que salía le sacó la vuelta, nos damos cuenta de que Ramona se siente muy incómoda con el tema. Todo le recuerda el daño que le hizo Scott por más que intenta ocultarlo. Su cabeza literalmente brilla como representación de las emociones que se está guardando. Luego de pasarse de copas en una fiesta, finalmente lo confronta y se lo pregunta directamente. ¿Me fuiste infiel? Scott admite la verdad, pero trata de excusarse. Intenta arreglarlo disculpándose, prometiendo que será mejor para ella, sin embargo, no es suficiente. Aún no está asumiendo todo el peso de sus acciones, está más preocupado porque Ramona no lo deje que por comprender sus sentimientos. La discusión termina con una dura frase que también vimos en la película. Just another evil ex waiting to happen. Como pueden ver, en el cómic los personajes tienen una reacción más significativa a las acciones de Scott, lo que hace que él tenga que enfrentar sus propios defectos directamente. Además, profundizan en la caracterización de Ramona y Knives como personajes más humanos. Cuando Knives le cuenta a Scott que ha madurado y aprendido mucho desde que terminaron, se siente como un momento más merecido, a pesar de que en el fondo aún no lo supera. A diferencia del anime donde este momento no se desarrolla. I'm also glad you died. Gave me a lot of space to reflect and grow. Sí, lo dice, pero nunca lo vemos. La infidelidad desata más eventos en el cómic que retomaré en breve, pero antes quiero analizar la relación entre Scott y Ramona desde el inicio. Scott ve a Ramona patinando en sus sueños, luego la conoce en una fiesta donde le habla sobre sus zapatos, Pac-Man o Sonic, le pide un paquete de Amazon o DVDs de Netflix para invitarla a salir y tienen su primera cita caminando en la nieve. Su interacción aquí no es la más profunda del mundo, pero lo que cambia en cada versión es su nivel de química. En la película, Ramona se ve más forzada a aceptar la cita para que firme y la deje de molestar. No parece muy interesada en él. Solo hablan del frío que hace y lo invita a su casa. Todo es muy apresurado. Existen dos escenas alternativas que extienden esta conversación con más diálogos del cómic. Ramona se ríe de Scott porque duerme con Wallace y de lo desesperado que es, pero en buena onda. En esta versión al menos se nota que le cae bien. Y en mi opinión, no debieron cortarla. Ayudaba a darle un respiro a la trama y a desarrollar mejor su relación. En el cómic hablan más sobre la ruta del subespacio. Ramona literalmente usa la mente de Scott como un atajo para entregar paquetes y por eso él la vio en sus sueños y se obsesionó. Así que en cierta forma se siente responsable. En la película solo se menciona el subespacio en una línea. En el cómic es un tema más importante, aunque de todas formas la conversación no es nada especial. En el anime es donde tienen más química desde el inicio. Scott habla de Sonic y Ramona sorpresivamente no lo descarta como un rarito, es más receptiva. Le habla de Columbo, una serie que ella veía en su infancia. En su primera cita refuerzan que a Ramona no le gusta hablar sobre el pasado, aunque Scott consigue que lo haga. Ah, look at that. You got me talking about the past again.
Y me gusta ese detalle, se sienten más cercanos entre sí. No será la primera cita más fascinante, pero cuando lo invita a su casa se siente mucho más natural. Atraviesan la puerta del subespacio, entran en calor y se dan su primer beso. Luego todo se mantiene muy similar hasta que muere en el anime, claro. En la película y el cómic comparten algunos momentos divertidos mientras descubren más sobre sus exes. Entonces Scott siente que debe dar el siguiente paso y decirle que la ama. En la película se equivoca y le dice: Because I'm in lesbians with you. Ramona se va con Gideon y no es hasta la batalla final que le dice que la ama. Sin embargo, no se lo dice directamente, sino en respuesta a Gideon. Because I'm in love with her. No es un momento muy íntimo. En el cómic tienen tiempo de desarrollarlo más. Además, hay un personaje que no aparece en las adaptaciones y desencadena el conflicto alrededor de ellos. Lisa Miller. Veamos cómo afecta la historia. Lisa es una vieja amiga de Scott y Kim. Fueron a la misma escuela y estuvieron en una banda llamada Sonic Knuckles. A Lisa le gustaba Scott, pero él no le hacía caso y terminó saliendo con Kim. Muchos años después regresa en el volumen 4. Vuelve a formar parte del grupo por una temporada, se hace muy amiga de Scott justo cuando Ramona se encuentra algo distante con él y le coquetea descaradamente. Ramona sospecha que hay algo raro entre ellos y se molesta con él. Esa misma noche, Scott se queda sin un lugar donde dormir, así que toma la peor decisión posible: llamar a Lisa para pasar la noche en su casa. Aquí Lisa revela más directamente sus sentimientos por Scott. Él se nota confundido pero también emocionado al respecto, hasta que ella sugiere que deberían tener algo juntos y... Scott tiene un sueño de Legend of Zelda, despierta sin recordar nada de lo que pasó. Lisa le cuenta que no se besaron ni nada porque Scott la alejó y le dijo que estaba enamorado de Ramona, y bueno, así Scott descubre que de verdad ama a Ramona. Personalmente, no me gusta que se dé cuenta de sus sentimientos de esta manera. No se siente genuino para mí, ya que tuvo que estar a segundos de que pase algo más con Lisa para recién reaccionar. Además, ni lo recuerda, no fue un acto consciente. Es verosímil considerando lo inmaduro e idiota que ha sido Scott hasta ahora, pero no soy muy fan de este subplot. No obstante, esta realización impulsa a Scott a tomar decisiones más maduras en adelante. Recupera su trabajo porque sí, en este volumen por fin consigue uno. Luego va corriendo hacia Ramona para contarle lo que ocurrió con Lisa y confesarle sus sentimientos, pero es interrumpido por la ex número 4. Roxy durmió en casa de Ramona. Ambos son unos tóxicos. En realidad tampoco pasó nada con Roxy, o casi nada, pero Scott y Ramona se ocultan muchas cosas. Luego de esa revelación, Scott se enfrenta cara a cara con su versión oscura por primera vez. Nega Scott, pero aún no está listo para esa pelea personal. Piensa que lo que más necesita es volver con Ramona. Finalmente decide dejar sus miedos atrás y luchar por ella. Le demuestra que no le importa su pasado, sabe que no quiere salir lastimada de nuevo y él está dispuesto a hacer que esta relación funcione. Es aquí cuando le dice que la ama, ganando experiencia y subiendo de nivel en el proceso. Scott ha obtenido el poder del amor. En el cómic este momento es emocionante, se construye progresivamente para llegar a una resolución más personal y satisfactoria que en la película. Scott usa la espada para derrotar a Roxy y Ramona también le dice que lo ama. Su relación alcanza su punto más alto hasta ahora. Por su parte, Lisa deja la ciudad y nunca más volvemos a saber de ella. Es un personaje que solo se utiliza como catalizador del drama. Apenas cumple su propósito, se va. Es efectivo como un plot point, pero como personaje solo le gusta a Scott y ahí acaba su desarrollo. Entiendo totalmente por qué no la pusieron en la película. Esta fue su única mención. That was a misunderstanding. Considerando que debían contar todo en menos de 2 horas, yo hubiera hecho lo mismo. Podría haber sido interesante verla en el anime con más personalidad, pero fuera de un corto animado de Adult Swim no ha vuelto a aparecer. La relación entre Scott y Ramona continúa relativamente bien hasta que ella se entera de la infidelidad en el volumen 5. Scott no sabe cómo lidiar con la situación y debe afrontar la batalla con los gemelos. Ellos le revelan que Ramona jugó con ellos, saliendo con los dos al mismo tiempo, exactamente lo mismo que hizo Scott. Scott regresa por ella y le recuerda que no le importa su pasado mientras ella siga amándolo, pero Ramona se siente terrible consigo misma. Confiesa que ha hecho mucho daño en el pasado y es una mala persona. Scott responde que los dos han hecho daño, pero las personas pueden cambiar. Gracias, Scott. La pasé bien, hasta que finalmente Ramona desaparece. Scott se ha quedado solo. Un momento que nos rompe el corazón en el cómic. No entendemos cómo pasó, a dónde fue, volverá. Es la misma incertidumbre que sentirías si te terminan de repente. Y me encanta cómo la expresan a través de este efecto visual donde la imagen se va deteriorando. En la película Ramona le termina directamente y se va con Gideon. No sentimos el mismo impacto emocional.
Continuando con el cómic, han pasado varios meses. Sin Ramona, Scott recae en sus viejos hábitos. Deja su trabajo para jugar videojuegos todo el día, se la pasa deprimido y sin aspiraciones, por lo que su versión oscura reaparece. En uno de sus momentos más bajos se reencuentra con Knives, que ahora ya cumplió 18 años. ¿Y qué hace? Le propone sexo casual. Odio esto, es patético. Por más que él le quiera echar la culpa a los malos consejos de Wallace. Por suerte, Knives lo rechaza. La escolar ya es más madura que tú, Scott. Por fin te ha superado. O quizás no y le acepta un beso. Pero fue horrible, horrible para todos. Y eso te incluye a ti. Hasta el cómic sabe lo incómodo e inapropiado que es. No siento que el beso fuera necesario. Podían cerrar el arco de Knives sin esto. Aunque al menos comprueban que no deberían estar juntos. Scott ha retrocedido en su desarrollo de personaje, lo que nos frustra como público, pero es totalmente realista. Tenemos que verlo caer a su punto más bajo para enfrentar sus demonios y volver a crecer. Hay otros dos elementos que se desarrollan mejor en el cómic: su relación con Kim y nega a Scott. Kim se muda a otra ciudad y en su despedida Scott se disculpa con ella con las mismas palabras que la película. En el volumen 6 tenemos más contexto del porqué. Scott le hace una visita y la caga de nuevo con un beso inesperado. Kim se deja llevar por unos segundos, pero luego reacciona y lo rechaza. Entonces Scott la caga aún más. ¿No deberíamos estar juntos? Las cosas con Ramona son muy complicadas y contigo es muy simple. Siempre has estado para mí, dejando en evidencia que su búsqueda del amor ha sido egoísta desde el inicio. No considera los sentimientos de Kim, solo lo que es conveniente para él, para sentirse menos solo, para sentirse amado. Por lo que Kim le recuerda cómo terminaron en secundaria. Scott pensaba que no era su culpa, su familia se mudó a Toronto, así que no podía hacer nada, cuando la verdad es que nunca se lo contó a Kim. Ella tuvo que enterarse por Lisa. Todo este tiempo hemos visto la historia a través de los ojos de Scott, pero ahora entendemos que su perspectiva no es la más confiable. Por ejemplo, en el volumen 2 vemos un flashback donde se enfrenta a un chico malvado de otra escuela para rescatar a Kim, cuando en realidad solo era su noviecito nerd de turno. Scott fue un bravucón que lo golpeó posiblemente por celos. Por lo tanto, es forzado a abrir los ojos. Scott no es el héroe que él creía ser. Sus acciones del pasado le han hecho daño a las personas que lo rodean y finalmente debe enfrentarlas representadas por Nega Scott. Durante esta batalla se dice a sí mismo que si logra matar a su versión oscura podrá olvidarse de Ramona y pasar la página. Pero Kim le recuerda la verdad: si se sigue olvidando de sus errores, no dejará de cometerlos. No me importa, es mejor que tener que vivir conmigo mismo, pero tu pasado te seguirá persiguiendo. De pronto, Nega Scott lo tiene sometido, y cuando todo parece perdido, tiene recuerdos de Ramona. Los momentos felices, los tristes y difíciles, cada uno de ellos es importante. No puede crecer sin aceptarlos todos. Entonces ve a Nega Scott a los ojos y se fusiona con él. Lo recuerdo todo. Ahora son uno solo. Este clímax me parece increíble a nivel narrativo y temático. Es el momento que tanto estábamos esperando, la evolución de Scott hacia su madurez. Nega Scott simboliza todas sus malas acciones. Se había disociado de ellas para lidiar consigo mismo, como si fueran otra versión de él. Es más fácil ver el mundo en relación al daño que te han hecho a ti. Ver a todos tus exes como malvados sin afrontar tus propios errores. Es más fácil pensar: ya no soy esa persona, ya lo olvidé. Al fusionarse con Nega Scott debe aceptar la realidad de lo que realmente fue y lo que es, ya que no puede tener un cambio verdadero si no asume la responsabilidad por sus acciones. Tras este viaje introspectivo, finalmente reflexiona y se desarrolla como persona. Es quizás mi momento favorito del cómic. En la película, Nega Scott solo tiene una pequeña aparición al final que se resuelve con un chiste. Uno muy gracioso, la verdad, pero solo queda como un punchline. Su simbolismo original se pierde en favor de las risas. Originalmente iba a tener más apariciones durante la película que se terminaron cortando. No puedo negar que sentí la ausencia de una escena que le iguale el impacto narrativo. Y en el anime, aún no me he olvidado del anime. Bueno, no aparece. Podríamos decir que se reemplaza con una versión más vieja de Scott, pero ya llegaremos a eso. Volviendo al cómic, Kim lo motiva para que pelee por Ramona y vuelva con ella, no sin antes darle un besito de la suerte. Ok, vamos a parar aquí. Si hay algo que realmente no me gusta del cómic, es esto. Casi todos los personajes femeninos principales están o han estado enamoradas de Scott. Scott, el tipo que no trabaja, duerme hasta el almuerzo, no es dueño ni de su propia cama y su idea de
ligar sería recitar todo el Pokédex de memoria. Si no estuviera en una banda, sería un completo perdedor. Así que estos besos son puro fanservice que parecen sacados de un anime harem. Uno en la mejilla era más que suficiente. Y eso que no les hablé del beso entre Knives y Kim. En fin, hora de volver a casa para la batalla final. Scott vs Gideon. Veamos las diferencias. En la película, la pelea ocurre durante un concierto de Sex Bob-omb y le agregan el gag de las contraseñas que siempre se me hizo divertido. En el cómic, es durante un concierto de Envy Adams, que ahora está saliendo con Gideon. De hecho, es una sorpresa para ambos que ninguno esté con Ramona. Al darse cuenta, Gideon le roba el poder del amor y con esa misma espada, lo mata. En ambas versiones despierta en un sueño con Ramona. Solo que en el cómic es más significativo ya que él no la había visto desde que lo dejó en el volumen 5. Ella se disculpa por desaparecer, le cuenta que se estaba buscando a sí misma y no quería hacerle daño, pero en el fondo sus razones fueron egoístas. Esta vez regresó porque en sus relaciones siempre ha sido la que huye sin decir adiós, y no quiere seguir siendo esa persona. Volví para forzarme a decirlo. Lo siento, Scott. Lo siento mucho. Él la besa porque no puede pasar 5 segundos sin lanzarse los labios de alguien hasta que Ramona le recuerda que, bueno, está muerto. Pero por suerte tiene una vida extra y así revive en el mismo lugar. En el cómic el sueño desarrolla a Ramona como personaje. Así como Scott, ahora ella también está afrontando sus problemas en lugar de huir de ellos. En la película, el sueño cumple un propósito más expositivo. Le enseña que Gideon se metió en su mente con un chip y termina con este consejo. Al inicio pensé que se refería a Knives y creo que así era en el corte original, pero luego entendí que se refería a que debería pelear por sí mismo, no por Ramona, ganando el poder de la dignidad y derrotando a Gideon con su ayuda. De vuelta al cómic, el clímax tiene muchos más elementos en juego. Ramona reaparece y ambos se enfrentan a Gideon, aunque Scott tiene una discusión con ella por el resentimiento que le generó su abandono. Gideon se da cuenta de la debilidad de Scott e intenta que se una a la Liga de Exes Malvados. Ramona empieza a perder la esperanza. Quizás no puedo cambiar, quizás debo desaparecer de nuevo, hasta que Gideon la atraviesa con su espada. Pero tranquilos, no está muerta, obvio que no. A nivel metafórico, este es el dolor que experimenta por dejar de huir y quedarse a encarar su pasado. Es un momento vulnerable para ella. Nos cuenta que Gideon siempre encuentra una forma de meterse en su cabeza. En este caso no es un chip, sino su bolso del subespacio. Así que Scott se lanza hacia su interior para luchar con Gideon dentro de su propia mente. Esta es una secuencia visualmente deslumbrante que me encantaría ver animada. Gracias Abraham por hacerlo realidad. Cuando escribí este guión no sabía que lo haríamos en serio. Vayan a seguirlo en Instagram que también tiene su propio cómic. Pero solo Ramona puede liberarse a sí misma. Cuando finalmente expulsa a Gideon de su mente, él ataca a Scott en un último golpe de venganza. Solo que esta vez Ramona lo protege con su bolso subespacial y le salva la vida, obteniendo así el poder del amor y curando sus heridas. Este acto es muy importante ya que Ramona sacrificó el objeto que le permite escapar y desaparecer para enfrentar sus problemas, para ahora exponerse a la vulnerabilidad que conlleva amar a otra persona y ser más fuerte por eso mismo. Es el cierre satisfactorio de su arco narrativo. Por su parte, Scott se percata de la toxicidad de Gideon hacia Envy y recuerda todas sus rupturas pasadas, comprendiendo que Gideon es su peor versión posible, la persona en la que él se convertiría si se dejara llevar por su egoísmo, resentimiento e inmadurez. Y ahora que lo entiende, debe matarlo, subiendo de nivel y ganando el poder del entendimiento. Ahora sí, junto a Ramona, matan a Gideon de una vez por todas. Este clímax me parece mucho más emocionante que el de la película, no por las escenas de acción, sino por lo personal del conflicto. Derrotar a Gideon como concepto es importante, tanto para Scott como para Ramona, y lo hacen en equipo, fortaleciendo su relación. En cambio, en la película se mete Knives, que realmente no tiene nada que ver con Gideon, y el golpe final solo lo da Scott, cuando Ramona también debería tener un rol activo en resolver su pasado. En teoría ya podríamos comparar las diferencias del final de la historia, pero antes vamos a retomar la serie más reciente. Ya tenemos suficiente contexto para contarles por dónde va el anime de Netflix y por qué no cumplió con mis expectativas.
Si bien en un inicio esperaba que esta sea la adaptación definitiva de los cómics, eso no era exactamente lo que Brian Lee O'Malley tenía en mente. Y a decir verdad, durante los primeros episodios estaba disfrutando este nuevo enfoque inesperado. Luego de la muerte de Scott, Ramona se pinta el cabello para asistir a su funeral, el estilo ante todo, y me da risa que en lugar de su cuerpo el ataúd solo tiene las moneditas que quedaron. Aunque no me encanta que se hayan tomado todo el funeral a la broma. Nadie parece realmente afectado por la muerte de Scott. Después aparece Envy para hacer su numerito musical kawaii. Y conocemos la guarida de los exes malvados. Aquí Matthew Patel los ha reunido a todos para desafiar el liderazgo de Gideon. Matthew esperaba que Ramona regrese con él luego de derrotar a Scott, pero ella no les hizo caso, obviamente. Así no funciona la vida real. Y aprecio que mencionen esa falla en la lógica de la liga. Gideon solo los estaba usando para quedarse con Ramona. Entonces Matthew lo desafía a una batalla. Gideon Graves versus Matthew Patel. Pelea por aquí, pelea por allá y en otro giro inesperado se lleva la victoria. Gideon lo pierde todo. Como se darán cuenta, la historia del anime se aleja por completo de los eventos que ya conocemos. Ahora los personajes secundarios tienen más protagonismo. I'm the main character. Ramona extraña a Scott y luego de escuchar su voz en un sueño, concluye que He's alive! de aquí en adelante la historia se convierte en un whodunit para descubrir quién es el culpable. Se revela que fue secuestrado a través de un portal y todos sus amigos son posibles sospechosos. Más dramático imposible. Oh, ¿es posible? ¡Claro que sí! ¡Toma más drama! Resulta que el que estuvo detrás de este malvado plan en realidad fue... It was me. I did it. Scott fingió su propia muerte con la ayuda de los gemelos malvados. ¡Oh no! ¡Corre música de La Rosa de Guadalupe! ¿Pero por qué? Antes de explicarlo, volvamos con Ramona. En el episodio 3 entendí que el nuevo enfoque estaría en que ella se enfrente personalmente con su pasado, reencontrándose con sus ex y encontrando un cierre con cada uno de ellos antes de empezar una nueva relación con Scott. Me pareció una buena idea para contar la historia desde otra perspectiva. La primera en volver es Roxy. Roxy Richter versus Ramona Flowers. Aquí ella tiene mucho más desarrollo que en las otras versiones. Tras una creativa pelea dentro de mundos de películas, vemos un flashback de cómo Ramona la dejó sin decir nada en la universidad por miedo a afrontarla. You made me feel like nothing. I'm sorry. Ahora finalmente se disculpa y hacen las paces. Me parece un camino interesante que ahora sea Ramona la que debe asumir los errores de su pasado. Ver su viaje de redención, pues ya conocemos el de Scott. Genial. Y si ignoramos el fanservice innecesario entre Kim y Roxy, veremos que el episodio 4 intenta repetir la fórmula con Lucas Lee. Ramona lo dejó por Todd después de todo, le rompió el corazón, aunque esta vez no se disculpa realmente. Solo lo ayuda a escapar de los paparazzi y hablan un rato. Acaban en buenos términos, pero sin un cierre tan emotivo como el de Roxy. Lo que sí Lo que sí destaco son las secuencias en Skate. ¡Madre mía! ¡Qué animación más fluida y llena de vida! ¡Qué belleza audiovisual! Veamos qué tal es su cierre con el vegano Todd. Realmente no tiene uno. Todd se enamora de Wallace y le es infiel a Envy mientras graban una película. Tienen su propio drama aparte y Ramona solo está de colada buscando pistas. Entonces, ¿la serie no va de Ramona afrontando los errores de su pasado? Parece que no del todo. Esa idea se diluye y para cuando llegamos a los gemelos, ni siquiera interactúa con ellos. ¿De qué trata la serie ahora? Pues el joven Neil descubre que es cinéfilo y escribe el guión de una película de la noche a la mañana. Aunque no se acuerda de haberlo hecho. Una película que cuenta lo que hubiera pasado si Scott Pilgrim vencía a Matthew Patel. Es decir, la película original de Edgar Wright. O mejor dicho, Edgar Wrong. Buen guiño, hasta hay un cameo de Simon Pegg y Nick Frost como dos guardias de seguridad. En fin, empiezan a grabar la película unos días después. Un récord en la historia del cine. Con Lucas Lee como Scott, Envy Adams como Ramona y Wallace como Wallace. Hasta que despiden a Lucas y lo reemplazan con Todd. El episodio 5 es un detrás de cámaras de cómo el rodaje se salió de control para luego ser cancelado. Muy bonito y todo, pero ¿qué aporta esto a la trama? Wow. ¿Algún voluntario? Lo que nos lleva de vuelta a la revelación de que Scott fue el culpable. Pero no esta versión de Scott, sino su yo del futuro. Scott de 37 años con barba y depresión. Resulta que su historia de amor terminó en divorcio, así que armó todo este plan para evitar que Scott saliera con Ramona en primer lugar. Vamos, no estuvo tan mal. Mira todos esos momentos felices. Espera, ¿pasaron su luna de miel con un minion? No. Scott viejo tiene razón.
este futuro es inaceptable. Pero bueno, vemos que le echa toda la culpa a ella por la ruptura, tan maduro como siempre. Ramona del futuro escribió el guión de la película y lo envió al pasado por causas, motivos y razones. Tampoco esperen explicaciones lógicas para el viaje en el tiempo, no importa en lo absoluto. Ahora que ya entendemos qué pasó, más o menos, Scott vuelve al presente, se toman unas fotos con las Ramonas, hasta que descubren que no se pueden besar por un campo de fuerza. Aún tienen asuntos sin resolver. Asuntos que no se pueden resolver peleando con los exes porque ellos ya la superaron. No fights? No kissing? This finale sucks. Supongo que deben hablar de sus problemas para volver a sentirse conectados en un nivel más íntimo. Pero primero, presentamos Scott Pilgrim, el musical. Una adaptación más que sería cancelada en Twitter por inclusión forzada. ¡Yeeha! Solo falta el especial navideño con títeres y la historia contada en ASMR. De pronto, ¡boom! Gideon explota el escenario en un intento desesperado por volver a ser relevante para la trama y todos se transportan a un cráter donde son interceptados por Scott, más viejo, más furioso. Desde la última vez que lo vimos empezó a entrenar para convertirse en una fuerza imparable. Él fue el responsable del campo de fuerza, pero ha vuelto porque eso no evitó que Scott y Ramona se casaran en el futuro. Ahora está harto del mundo y quiere destruirlos a todos en una épica batalla final. El viejo Scott los derrota gracias al poder de la demencia senil, hasta que aparece Ramona del futuro y discuten porque Scott pudo haberla llamado o algo para arreglar las cosas. En lugar de eso se encerró por 10 años, ¿para qué? ¿Para esto? Ella aún lo amaba cuando terminaron, pero Scott nunca intentó nada y se recluyó en sus propios problemas. ¿Entonces qué? ¿Debo irme de nuevo? No, ya no más. Ramona se elige a sí misma y se transforma en Super Ramona. I love you, Scott. And I run away from the thing that I love. Pero ya está cansada de huir. Lo que he hecho en el pasado no tiene por qué definirme. Ayúdame a recordar eso siempre, Scott. Entonces rompen el campo de fuerza gracias al poder del amor propio, se quedan juntos y listo. Todo vuelve a la normalidad. Amigos y exes viviendo en armonía. ¡Se acabó el show! A pesar de la maravillosa animación y sus buenos momentos, no puedo evitar sentirme decepcionado. Les explicaré mi problema con la serie. En primer lugar, la historia no se sostiene por sí misma si no estás familiarizado con el cómic o la película, pues depende de que ya conozcas bien a Scott y su relación con Ramona. Seguramente aún es entretenida sin contexto, pero no es un buen punto de entrada para nuevos fans. Y es una pena porque estamos hablando de una franquicia nicho, no es un Spider-Man donde te puedes saltar el origen porque ya todo el mundo lo conoce. La serie solo nos deja ver una cita entre Scott y Ramona. En esta versión tienen más química que la película, pero tampoco justifica que ella decida quedarse a sacrificar tanto por una relación con este chico que no conoce más de un día. Solo las circunstancias externas le dicen que tiene que hacerlo. Debe ser importante si nuestros yo del futuro vinieron hasta aquí. Además, me hubiera gustado saber más sobre su relación de viejos. Solo nos dicen que se divorciaron, nada más. Asimismo, la representación de Scott viejo como un villano también depende de que conozca su historia original, porque el anime no lo presenta como un personaje que hace tanto daño como en las versiones anteriores. Salió con 2 chicas al mismo tiempo, pero como la relación con Knives no se desarrolla y la infidelidad no parece afectar mucho a ninguna, se pierde el hilo conductor hacia el futuro. No lo vemos cometer ni afrontar los errores que lo convertirían en este personaje durante la serie, y al final nada nos dice que Scott joven aprendió su lección. Podría volver a caer en los mismos errores ya que aún no ha pasado por ellos. Ramona abraza a su yo del futuro y se acepta a sí misma con sus defectos, pero no ocurre lo mismo con el Scott viejo, solo se deshacen de él y listo. Este arco funciona mucho mejor en el cómic con Nega Scott. Claro que él no es el protagonista del anime, sino Ramona. Ella sí tiene una evolución narrativa de inicio a fin, pero ¿saben dónde también la tiene? En el cómic. Es más, Ramona llega a exactamente las mismas conclusiones que en el anime. Deja de huir y lucha por lo que ama. Lo que me hace pensar, ¿por qué se alejaron tanto del cómic si al final iban a llegar al mismo mensaje? Creo saber por qué. Es un intento del autor por dejar en claro su postura sobre su obra. Desde su publicación, pero sobre todo desde la película, existe un discurso de una parte del público que critica a Scott como un mal personaje con actitudes tóxicas, cuando ese es el punto de la historia. Nunca ha sido un modelo a seguir. Tiene que empezar como alguien imperfecto para aprender a ser mejor. No todos los buenos personajes son buenas personas. Es más, muchos de los mejores no lo son. Y honestamente, tampoco creo que Scott sea una mala persona. No actúa con malicia. Todo es producto de su inmadurez, típico de alguien joven que no sabe cómo lidiar con los sentimientos de los demás, así que se enreda en su propio egoísmo. The story is about how you can unintentionally do harm. You don't have to be a real
full-time asshole to be someone who can do harm to other people. En el cómic y la película, para mí siempre ha estado claro el mensaje. Las malas acciones de Scott no se justifican, son parte de su crecimiento. Quizás al verlas desde su perspectiva y sin comprensión lectora, se pueden malinterpretar. Así que en el anime decidieron dejar aún más obvio el tema. Nos sacan de su perspectiva, lo ponen como el villano y demuestran que muchos de los personajes están mejor sin él. Una especie de It's a Wonderful Life a la inversa. De la misma manera, el personaje de Ramona ha sido criticado como una Manic Pixie Dream Girl. Un cliché sexista que presenta a mujeres como objetos de deseo sin agencia propia, personalidades misteriosas y peculiares, pero sin mayor desarrollo más allá de cumplir las fantasías masculinas de sus protagonistas. Nuevamente, ese es el punto, al menos al inicio, demostrar que Scott solo ve a Ramona como su chica ideal de forma egoísta, pero en el proceso se dará cuenta de que llevar una relación madura es mucho más complicado. Conlleva comprender el mundo interno de la otra persona, sus miedos y aspiraciones. Ambos tienen cosas por resolver, y al final Ramona es un personaje completo, desarrollado e independiente de Scott, con sus propios conflictos y resoluciones. No un cliché. El anime parece ser una respuesta a los prejuicios del fandom sobre Scott Pilgrim. Prejuicios que nacen más de la película, ya que en ella se trató de contar toda la historia en muy poco tiempo, dando como resultado una Ramona con menos desarrollo y agencia. Además de un Scott al que todo le sale bien al final sin consecuencias por el daño que ha hecho. Si quería callarle la boca a los que se quedaron con esa impresión, podía adaptar el cómic y dejar que la historia hable por sí misma, pero comprendo totalmente sus ganas de no querer repetirse como artista y lo respeto por eso. Han pasado casi 20 años desde el origen de Scott. En verdad aprecio que busquen nuevas maneras de expresar sus ideas. A mí tampoco me gustaría seguir haciendo videos de Scooby-Doo en 20 años. Los intereses cambian, las personas cambian. Fuera de eso, la creatividad y energía de la animación es innegable. Me encanta el detalle de los desenfoques, le da un toque visual único. Además, el punto positivo es que durante la ausencia de Scott, otros personajes tienen la oportunidad de brillar. Aunque más tiempo en pantalla no siempre es igual a más desarrollo. Seamos justos y comparemos a todos en... ¡La ronda relámpago! Personajes principales valen 5 puntos, personajes secundarios 3 puntos y los terciarios valen, no sé, 2 puntos, 1 punto, ya veremos. Scott, su mejor versión está en los cómics. Michael Cera es muy carismático como Scott, pero le falta desarrollo en el guión. Ramona, un empate entre los cómics y el anime, aunque sigo pensando que debió tener una reacción más realista a la infidelidad en el anime. En la película su personaje es algo plano y le falta química con Scott. Matthew Patel, definitivamente se la lleva el anime. Lucas Lee, empate entre la película y el anime. Chris Evans es oro. Todd, punto para la película. Su forma de contar el chiste de la señora de limpieza no tiene comparación. En el anime se humilla mucho y pierde su personalidad original. Roxy, se la lleva el anime de lejos. Es la única versión donde se siente como un personaje humano y con sentimientos en lugar de un chiste. Los gemelos, no tienen personalidad en ninguna de las versiones. Quedan descalificados por default. Gideon, en el cómic es más tóxico y manipulador, lo que hace que funcione mejor como villano final. En la película solo es condescendiente y pretencioso, pero tiene más carisma. En el anime se expone como el perdedor que es en el fondo. A gusto personal me quedo con el del cómic, pues tiene un mayor impacto en los personajes. Envy Adams, la mejor también está en el cómic. Es la única versión que le da un cierre más maduro. Además, sus outfits son icónicos. Knives, en el anime comparte un momento lindo tocando bajo con Kim y en general me gusta cómo termina superando a Scott por completo. Se ve mucho más feliz al final, es solo que no se explora su proceso de duelo y madurez lo suficiente como para justificar esa conclusión. En la peli es muy divertida, pero solo el cómic la desarrolla como se merece. Si tan solo pudiera borrar ese beso de mi mente. ¡Ah! Wallace, la película, 100% la película. Se roba todas las escenas en las que aparece. Y a pesar de que sale mucho más en el anime, su rol no es tan activo o gracioso como antes. El joven Neil, otro punto para la película. En el cómic aparece muy poco, en el anime aparece demasiado. La peli encuentra el balance perfecto. Kim, la versión del cómic es la más profunda, aunque me encanta su actuación estoica en la película. Empate para mí. Steven Stills, también me quedo con el de la película por el timing cómico de sus ataques de ansiedad. La hermana de Scott, película. Julie, anime, lo que nos deja un puntaje final de cómic. 22 puntos. Wow. Película. 17 puntos. Wow. Anime. 15 puntos. Wow. Un resultado que no decide absolutamente nada, solo es divertido comparar. Sigamos. Bonus round. La música.
El cómic queda descalificado. Tiene una canción en el volumen 1 con letras y acordes, pero como no existe una versión oficial, no cuenta. La película tiene los clásicos de Sex Bob-omb compuestos por Beck y la icónica Black Sheep por Metric. Insuperables. La serie usa nuevos temas para Sex Bob-omb. I Feel Fine es el principal. No soy el más fan de los Haze, pero esta parte me encanta. También hay otra canción donde cantan sobre yogurt, por alguna razón. Están buenas, pero no son tan icónicas como las de la peli. Lo que sí destaco es el bello soundtrack de Anamanaguchi y el opening que recrea el estilo anime a la perfección. Un punto extra por la referencia animada a Black Sheep. Aún así, la mejor música se la lleva la película. Ahora sí, vayamos con el punto decisivo, el final de Scott Pilgrim. La película acaba con Scott y Ramona juntos atravesando la puerta. Sin embargo, existe un final alternativo donde Scott se queda con Knives. Ramona se despide de él y atraviesa la puerta sola, mientras Scott juega una partida de Dance Dance Revolution con la menor de edad. La verdad no lo entiendo, me parece ilógico, inapropiado y anticlimático. Resulta que este fue el final que se grabó primero. En ese entonces aún no salía el volumen 6 de Scott Pilgrim, recién se publicó un año después. Así que Edgar Wright decidió regrabarlo para que se asemeje más al final que el autor tenía en mente. En el cómic, Scott y Ramona se quedan juntos. Hay una escena más de desarrollo donde Ramona nos cuenta su miedo a quedarse estancada, cómo ha intentado anticiparse a los cambios por eso mismo, desde su propia apariencia. Scott le recuerda que quizás pueden evitar estancarse juntos. Será complicado, pero valdría la pena. Así que lo intentan de nuevo. Atraviesan la puerta hacia la incertidumbre del futuro. Mención especial a la escena en la que cantan un mal cover de I'm a Believer como si fuera el final de Shrek. En el anime también terminan juntos, pero sin la puerta simbólica, solo con un nuevo color de cabello y todos sus amigos. Mi final favorito es el del cómic. Los pequeños detalles suman al último salto de fe de los personajes. Ambos deciden continuar juntos a pesar de sus miedos y defectos. Un final feliz para su historia de amor, pero también ambiguo, pues nada nos asegura que será así para siempre. La película técnicamente acaba igual, pero no se siente tan merecido, ya que no hubo tiempo para que Scott reflexione sobre las consecuencias de sus acciones. De hecho, tan solo basándome en los hechos de la película, me hubiera gustado que se atrevieran a darle otro final, uno donde Scott se queda solo. Todos podrían despedirse en buenos términos e iniciar sus propios viajes de reflexión personal, aprendiendo a crecer solos antes de empezar una nueva relación, dando a entender que quizás sus caminos se vuelvan a cruzar en el futuro. Ese sería mi final ideal para esta versión de la historia. El cómic, el cine, la animación, cada arte es distinto y funciona bajo sus propias reglas. Por eso me resulta fascinante el caso de Scott Pilgrim, una verdadera obra transmedia que ha tenido éxito en todas sus adaptaciones. En cuanto a estilo y dirección, las tres explotan el máximo potencial de sus medios. Y curiosamente se respetan hasta los recursos más propios de un cómic en lugar de buscar el realismo como sucede con otras adaptaciones al cine. Un estilo que Hulk del 2003 intentó sin éxito, Scott Pilgrim mejoró y Spider-Verse perfeccionó. Lo importante es que la esencia de la historia original se mantiene en todas sus versiones. Se pierden algunas cosas, pero también se ganan otras. Tu experiencia personal va a depender de cuáles son las más importantes para ti. En mi caso, encontré en el cómic el mejor desarrollo de personajes y la narrativa más emotiva, aunque tampoco es una obra perfecta. No todas las escenas aportan a la historia, pues el ritmo es más relajado. El cómic tiene una vibra slice of life que me gusta, pero también viene con relleno incluido. Hay algunas conversaciones y personajes menos trascendentes, además del fanservice gratuito y uno que otro chiste que no ha envejecido muy bien. Sin embargo, son puntos menores. El cómic es la versión que mejor expresa su mensaje a través de los arcos de Scott y Ramona, con el final más satisfactorio. La película condensa la historia con un ritmo frenético que es un punto a favor y en contra al mismo tiempo. La trama pasa volando y eso hace que puedas volver a verla cientos de veces sin cansarte de ella, pero en el proceso sí se pierde un poco de desarrollo
desarrollo y subtexto. No hay tiempo para las pausas y respiros de la obra original, para solo sentarnos a ver a los personajes conectando en una conversación. Edgar Wright prioriza el dinamismo y la comedia en todo momento, y con eso consiguió la versión más graciosa de las tres. Me encanta cómo los chistes cobran vida con el timing preciso de cada actor, sumado a la inyección musical tan cool de la película. Es adrenalina pura, una joya de acción y comedia, pero se queda corta a nivel narrativo al concluir los arcos de Scott y Ramona. Aún así, es una genial adaptación para la duración que maneja. Digamos que es un gran resumen del cómic. Por la misma naturaleza del medio, no tienen tanto tiempo para profundizar. Con cada versión resumida, el impacto no será el mismo. Mi video ya es el resumen del resumen, y está bien, mientras lo esencial se mantenga. Con el anime tengo sentimientos encontrados. Me alegra que la gran mayoría del público haya resonado con la historia. Hay mucho que disfrutar en ella y siento que consiguieron el look definitivo, pero al intentar corregir los aspectos más polémicos de Scott y hacerlo desaparecer, no solo nos perdemos de una parte importante de su evolución, sino que en consecuencia también de la de los demás. Ya no lo vemos cometer errores y aprender de ellos por sí mismo. Wallace pierde su rol de guía y se queda más disperso por la trama. Se compensa con un mejor desarrollo para Ramona que en la película. Ella nos lleva al mensaje original de asumir nuestros errores y perdonarnos por ellos para seguir adelante. Pero me hubiera gustado que ese sea el tema constante durante toda la serie, en lugar de distraernos con los gags de la película cancelada, el romance de Todd, los versus cada vez más inconsecuentes y el doble de Wallace pervertido. ¿Qué fue de ese personaje? Momentos como esos me hacen pensar en esta versión como un fanfiction. Se pudo hacer un mejor uso del tiempo en pantalla para mantener el progreso de la trama y la emoción de los puntos más altos, como en el episodio de Ramona y Roxy. Bueno, el de Lucas también está cool por las escenas de skate. De hecho, me gustó ver a los exes menos malvados y más humanos. Entiendo que Brian Lee O'Malley quería reescribir la historia para ir en contra de los que critican la premisa literalmente como debes pelear con otros para conseguir a la chica de tus sueños, como si fuera un premio. Cuando en realidad yo veía las peleas como una metáfora. Pueden ser simbólicas de una discusión de pareja sobre su pasado con dicho ex. Solo que aquí se manifiesta como una pelea física cuando en la vida real sería una discusión hablada. Cada pelea superada era un tema resuelto entre ambos en mi mente. Solo lo vemos así porque Scott ve la realidad así, en términos de un videojuego. Al menos esa era mi interpretación. Pero ¿saben qué? Lo entiendo. La historia de Scott Pilgrim se inspira en la vida de Brian Lee O'Malley. Los personajes están basados en sus amigos, sus relaciones. Él tuvo algo de Scott en algún momento y su ex esposa algo de Ramona. Así que las críticas a sus personajes se deben sentir muy personales. Comprendo su deseo de cambiar la narrativa y dejar más explícito el mensaje. Un mensaje que es importante recordar. Conocer quién fuiste para decidir quién vas a ser. Etiquetar a las personas de buenas o malas es reductivo. Claramente existen extremos y personas que actúan con malicia, pero también matices. Todos somos capaces de hacer daño. Seguramente lo hemos hecho por más que no sea nuestra intención. Quizás somos los villanos en las historias de otros sin darnos cuenta, pero también somos capaces de asumir nuestra responsabilidad y afrontar las consecuencias. De reconocer que nuestros errores del pasado no tienen por qué definirnos y aprender de ellos. Aspirar a ser mejores cada día, pero no para otra persona, sino para nosotros mismos. Del amor propio nace el verdadero amor de pareja, uno donde ambas partes se inspiran a crecer. Y aun cuando el miedo al dolor, los traumas del pasado y la incertidumbre del futuro existen, vale la pena arriesgarse a ser vulnerable cuando amas de verdad. Vale la pena atravesar la puerta.